Con gusto, amigos y amigas de mundo entero. Es un honor de estar con ustedes dando a conocer este material desde Capital Quito, Ecuador, donde estamos viendo pues esta actividad. Algunos preguntarán a lo mejor por qué lo hacen este tipo de mingas, ¿no? Ahí están asando cuisito, alistando para el matrimonio eclesiástico. En esta manera trabajan familiares, amigos. Ahí tenemos a los vecinos. Algunos quieren estar frente a la cámara, algunos no. Ahí tenemos la preparación para el almuerzo. Tenemos papas peladas, pollos, lechuga. Ahí están preparando también el resto de familiares cercanos de la novia, donde van a estar preparando para este día, donde van a tener esta actividad del matrimonio eclesiástico. Bueno, amigos, siempre en esta manera presentamos. Algunos se preparan en esta manera, otros reparten las colitas. Ahí vemos también viendo ya está listo o no el cuisito asado. Algunos, si no saben, pues en esta manera pueden comprobar si el cuisito ya está bien asado. Debe salir el diente, dicen, no debe estar sangre en la boca. Y así lo dicen los expertos. También vemos a los amigos familiares van llegando también a dar unas ayuditas. Colaboran también en esta actividad. Vemos a las cocineras donde están preparando la chicha, donde están cocinando mote, arroz. Ahí vemos también esta actividad donde hacen manos a la obra. Están preparando para unas 700 personas. Ahí vemos, están cocinando las tripas del borrego para hacer yaguar locro. Y también vemos a los amigos también alistando el auditorio para recibir a los novios, a la flamante pareja, donde van a estar en esta tarde realizando esta actividad. Amigos y amigas del mundo entero, ahí vemos también van llegando de parte de familiares del novio. Le dirán por qué llegan a esta hora. Sábado en la mañana ellos llegan donde la familia del novio, donde la novia, con el respectivo alimentos donde tienen que dar por la pedida del mano. Ellos dan una sorpresa para los que no conocen. Muy pronto lo detallaremos. En este momento tenemos las cocineras. Ellos están repartiendo ya, dando bienvenida, están repartiendo el desayuno. Ahí vemos también ya toda la familia listo. Tenemos a la pareja de novios. Tenemos al flamante padrino también listo ya con su desayuno. Están alistando para este día. Gracias, amigos. Continuamos con esta actividad. Vamos a empezar con esta actividad. Kuna kaito tamanta vinyo konchi samskanchi nyo konchi kabiskitao kiki kunao kiki panikunaba oito kuna kusensina iskito buskamanta kaskera basi akito zatapis obiaso miko sonispa nyo konchi kabiskitao sampaskanchi chaito tencho yato rongapa nyo ko pastor taitamitu mayaspa kochonispa pasat kowani toki kuna zatinacho. Especialmente Dios te pague Ninchi, igual se va a hacer Kikingona como familia. O con una manta kaisina suma tandana cuitacharishkanchi. Ya casarishkanchi lunes manta kaisuma con fraternidad en familia, como iglesias. Dios se lo pague, nene. Yo creo que igual yo cancho que Raulito, hermana Anita. Además de ser costumbre, pero que hay que cuidar y manta. Poco, mucho. Cierto, tengo canchi causa y pica y si no alguna manta compartida. Igual que mi gran Manuelito, hermana Juanita, tú que son con manta chesquina, paguinena, o con una manta caicina, familia, igual abuelito guna, samusca, cusikunchi, o con una manta caipicasca manta nacho, tu que familia, igual yo caché, manatanda na kutukuscanchi como diáconos, tu que guna, pues una pangichi, pero ya chisita tantas de caso nacho. Pagui, taitamito te paguen eso desde ya. Bendito amado soberano Dios. Suma punja manta, Dios solo pague.
Cambak bendiciones, Kaisina Mikashka, Kai familia Tandanakuna, compartina, Causaipi, Cuyaita Ricuchina, Kai nueva pareja o alguna amante, Señor, como ya mama, con suegros. Además de ser costumbre, Ñukanchis runakuna causa Kaisina, Cuyaita Ricuchishpa, Kai suman elementos apamushpa, compartina entre consuegros, familia, taitamito. Dios lo pague para que una bendición camanta, y tigra Ñukanchis Kai familia, mu bendición unishka, Causaipi chaisina compartingapa, Causaipi Cuyaita Ricuchingapa, Dios lo pague Dios. Kamu maki pimingarishpa, pagininch Kai sumak tiempo manta, kamu bendición Kai Cuyaika, ama nunca tokurishka kachun, kan Dios pushana horas kama. Yakipi wakaipi kaisina karanakuna, kaisina sumakta, tandaya chayamuna, visitana, papito Dios, ama nunca tokurishka kachun. Dios lo pague, Jesús Paxotillapi, mañana pachasta cacho. Amén. Queda una historia más para la familia Congia y para la familia Chango. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que van a sintonizar este audiovisual a través de ABC Producciones, agradeciendo por la bendición de Dios de parte de familia Congia Sango y hermano Raulito Congia y hermana Ana María Sango. Muchas gracias. Aquí viene el hermano Alberto, también nuestro amigo José Manuel Guayi, Paika Colitamo Pasachinginish Pasaquirín, nuestro hermano Guillermo también, muchas gracias, hermano Santiago, hermana Rebeca, hermana María, todos los hermanos han traído para darle a nuestro Manuelito. Vamos a escuchar la palabra de nuestro padrino. Servicio kuwe taitam Manuelito kinkin familia guna kausir gama puri gama Dios apanga gama ga snazatikaran akuspa ubianakus puri pasongunispa chaita chaskiwai chinispa newane Dios solo pague zatinacho. Todos los días de su vida. Hermosa eres, mujer de mis sueños. Pastor Manuelito, yo soy de Tacusa Bauticola y aquí hay nuestra familia, Raúl, Manita, familia vacuna, Toquipunata, con Kaito Tamanto, buenos días. Bueno, yo solo pagué, Raúlito, mamá Anita, casa sin Cancuna, hay voluntad, cariño, tal, de Cochicamanta. Cierto, pague. Casa sin cariño, casa sin voluntad, ama nunca tocos cagacho. Dios solo pague. Casa sin calta chaskipani, pague Dios solo pague nispa. Toki familia, toki kunata, Dios solo pague nispa. Canconata, ya Dios bendice, Dios solo pague nispa, me chaskipani, pague que Dios solo pague. Aquí viene a dejar esta costumbre que viene de la comunidad Cebollar Centro. Hemos unido con Cebollar Alto, Cebollar Bajo también, son el mismo barrio, mismas comunidades. Y aquí ya se van llevando, ya van a llevar al chanchito también, ya se llevan. La hermana cocinera se llevó. Aquí todavía hay cola, pancito, no sé. Agradecido a nuestro Dios por las bendiciones que han recibido nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Aquí están el novio Cristian, la hermana novia Jocelyn. Comienza nueva historia para la vida de ellos. Comienza un nuevo hogar, comenzará desde cero, pero Dios le va a bendecir, hermano Cristian, Dios le va a bendecir, hermana Jocelyn, y confía en nuestro papito Dios. Muchísimas gracias. Vamos a entrevistar a nuestro hermano novio. No sé qué tiempo sería de amigos, de enamorados, pero lamentablemente ya se llevó. Y ahora, ¿qué se siente con ya estando con pareja?
Buenos días, Cristian, que Dios le bendiga. Bueno, primeramente buenos días. Mis suegros, sus familiares, mis familiares que vinieron acá y todos los que están aquí ayudando. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la verdad tuvimos bastante, casi 1 año y 3 o 4 meses, 2 meses, fuimos de novios. Sí, ha sido una bonita experiencia conocerle, compartir con una nueva persona y ahora mucho mejor comenzar, como dijo el hermano, desde cero para ir experimentando nuevas cosas y emprender una nueva vida. Dios le bendiga en su vida matrimonial. Jocelyn, de pronto algún palabrita que desea decir que tenías que tener en la historia, porque este va a quedar para ustedes, para la historia de sus hijos. De pronto seas abuelita, va a tener para sus nietos. Este quedará para historia. ¿Qué se siente ya haber conseguido a nuestro hermano Cristian como su esposo? Muy buenos días, familiares de mi esposo y también familiares míos, todos los que están aquí presentes. Primeramente, sí, llevamos 1 año 2 meses. Fue lindo compartir con él y conocerle, y de igual forma también de ahora en adelante comenzamos desde cero a construir nuestro propio hogar y nuestra propia familia, y vamos a emprender nuevos retos que se van a cumplir desde ahora. Es una linda bendición que le tengo a él. Muchísimas gracias, Cristian, y Dios le bendiga. Vamos también a preguntar a nuestro hermano Raulito, ¿qué se siente ser padrino? Primera vez y será la última vez también. Como no tiene otros hijos para que no pueda, vendrán los nietos, ¿no? La esperanza que va a haber nietos. Raulito. Muchísimas gracias, Alfredito. En esta mañana a todos los hermanos que están viendo, pues un saludo a todos. Increíble, la verdad, hace pocos tiempos y estaba como joven y después como recién casado. Y estaba con mi hijo pues todos los días como que fuera un niño. No pensé en llegar a ser padrino, pero el momento que llegó, hace 1 mes nomás, que vine a hacer un pedido, híjole, y de pronto me dijo mi cuñado, mis familias, mis hermanos me dijeron que era padrino. Híjole, esa palabra como que me cayó muy bonito, pero todavía como que no le creo que soy padrino todavía, pero sí, ya estoy aquí pues. Hermanos, que Dios le bendiga a todos, así ha sido la vida. Demasiado maravilloso. Dios Todopoderoso ha bendecido pues así de esta manera pues de la creación mismo de Adán y Eva, pues ha sido transformar como familias y vivir tal como Dios ordenó en esta vida. Así que Dios le pague para todos los casados, mi hijo, mi hija, que Dios te bendiga. Así es que nueva etapa con fuerza y con ánimo. Que Dios le bendiga. Muchas gracias también Raulito. Sí, en verdad. A veces es difícil tener un hijo acerca de dar el estudio, pues especialmente para la mamá vendrá demasiados sentimientos, en verdad. Anita, a veces, yo sé que vendrá cosas, ¿no? En la vida, pasará cosas en la vida, pero muchas oraciones por su hija, por su hijo. Yo sé que ya no tienes más hijos, ya tienes una hija. Que Dios le bendiga, Anita, no llores. Yo sé que va a ser difícil, pero Dios le va a ayudar a salir. Y lloras por la felicidad. A veces tenías un hijo, ahora tienes una hija, tienes 2 hijos. Anita como mamá, esta historia va a quedar para esta grabación va a quedar para su historia. Como mamá, mi pregunta sería, como mamá, yo sé que tu hijo ya no va a ser como soltero, seguramente. No tengo experiencias, pero ya no va a ser como soltero. Decir, Anita, ¿qué le diría a su hijito, a Cristian y a su hija, Josie? Bueno, primeramente, muy buenos días con todos, y por un parte estoy contento y por una parte, como ustedes saben, único hijo para mí es muy difícil,
pero aún así yo le diría a mi hijo: Franklin, ¿cómo vivías conmigo? Como un marido, me llevabas a donde quiera. Y así, aún más allá, que vivas feliz con tu esposa. Único yo le pido que no me hagas quedar mal. Eso nomás le ruego. Como una madre, nunca te voy a dejar. Hasta que mientras yo viva, seguiré amando a los dos. Único, a mi hijo, tampoco me olvidas. Estos años me ha hecho enseñar todas las cosas con él, pero para mí es difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. El sentimiento de la madre siempre es donde quiera. Mamá es mamá. Cristian, como dijo tu mamá, no te hagas quedar mal. No te hagas llorar mal. Yo sé que la mamita siempre lloramos. Lloran especialmente. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. También tenemos a nuestro tío grande. El único tío, ¿no es cierto? Grande. El hermano Albertito. Yo creo que ya como padre tiene experiencia de lo que los hijos ya son casados. Él ya sabe mucho mejor que nosotros. Como hermano mayor de la Anita, ¿qué le diría al hermano Cristian en la vida matrimonial de tu querido el único sobrino, creo que es, sí, único sobrino, también para usted, Albertito? Dios le bendiga, muy buenos días. Gracias, Alfredito, todos los hermanos que están presentes en este lugar, que Papito Dios bendiga, buenas tardes, buenos días. Después de este corto saludo, en verdad por mi sobrino, estoy contento, como ustedes dicen, tengo un sobrino. Bueno, la vida es así, siempre se nace, crece y puede casarse, como bien dice la Biblia, puede multiplicar también. De esa parte estoy contento. Y asimismo, toda la familia, somos unidos en cualquier cosa. Y yo sé que, como preguntó el Alfredito, estamos dispuestos para ayudar, en verdad, para ayudar. A veces, hermanos, todos ustedes, todos nosotros sabemos, a veces la vida matrimonio no es tan difícil. También cuando estamos con Cristo todo puede ser posible. Entonces siempre nada más que podemos encomendar en las manos del Señor. Y asimismo todos los hermanos, padres, madres, suegros, suegra, debemos ayudar a nuestro sobrino Cristian y a Jocelyn. Está en nueva etapa, como que estar sembrado una plantita. Ellos están ahorita ya puesto la plantita, entonces debemos ayudar a ellos siempre en cualquier forma, hermano Alfredo. Muchísimas gracias por la pregunta.